Buenos días, estamos por aquí con la clase en vivo número 2 de la materia Arquitectura del Computador de la Universidad Bicentenaria de Aragua. El día de hoy, 21 de mayo de 2026, a las 11:50, a las 11:29 am. Inicia la clase. Esta actividad es para compartirla con los estudiantes, para aclarar dudas y para darle la clase correspondiente a la clase en vivo número 2. El tema en este caso es las compuertas lógicas, que tiene que ver con la tarea, la resolución de ejercicios en la unidad 2, que tiene que ver con las compuertas lógicas. Aquí en la sumativa número 2 se les pide desarrollar las compuertas lógicas para tres variables de entrada. Tres variables de entrada. En ese sentido, vamos a explicarles el tema de las compuertas lógicas. Primero tenemos que conocer qué es una compuerta lógica. Una compuerta lógica es un circuito electrónico conformado por transistores que se encuentran en una estructura especial de arreglo especial. Esta nos permite dar señales de voltaje como resultado a una forma booleana que puede ser 0 o 1. El 0 normalmente representa la negación y el 1 la salida verdadera o falso y verdadero. Entonces, nosotros los circuitos electrónicos los podemos conseguir en cualquier componente electrónico, una computadora o un aire acondicionado, etcétera. Fíjense que, como ven ustedes en la pantalla, tenemos un ejemplo que son unos interruptores conectados a unas compuertas lógicas que son las que voy a explicar a continuación, y dependiendo de la entrada, que son estas que están aquí, nos van a dar o proporcionar una salida que va a permitir que se apague un bombillo o se encienda. Esto viene siendo la representación de estas compuertas en un circuito lógico como el que se ve en la figura. Ahora fíjense, en las compuertas lógicas o en la lógica nosotros tenemos la lógica positiva, que es una señal verdadera normalmente representada por un 1 binario. Perdón, y tenemos una lógica negativa que viene siendo representada por el valor 0 binario. ¿Ok? Eso sería entonces 1 positivo, 0 negativo. Y vamos a comenzar explicando cada una de las compuertas. La primera compuerta que podemos mencionar es la compuerta AND, que es la compuerta que representa la multiplicación en el sistema de lógica binaria, ¿no? En lógica booleana. La compuerta AND está representada por una tabla de la verdad. En este caso tenemos dos variables, la variable E y la variable B, con una salida Q. En el ejercicio que se les está pidiendo en el aula virtual, se pide para tres variables. En ese sentido, les voy a explicarla para dos variables. Ustedes tienen que hacer la investigación correspondiente para el uso de tres variables. Cuando tenemos dos variables, se hace una combinación de 2 a la 2, o sea, 2 elevado a la 2, lo que da una combinación de 4. ¿Qué quiere decir esta combinación de 4? Que son 1, 2, 3 y 4 en el área, en la tabla de la verdad. ¿Y por qué son las combinaciones? Porque puedo tener valor de 0, 0, 0, 1, 1, 0 o 1, 1. En la compuerta AND, solamente la salida va a tener un valor de 1 cuando ambas entradas tengan un valor positivo o un valor de 1. Si alguna de las entradas vale 0, la salida es 0. ¿Cuál es la representación de la compuerta AND? Esta que ven en la pantalla. Ujú. Y la función lógica viene siendo la salida, que en este caso la variable es Q, igual a la entrada A por B.
la multiplicación de A por B. Y representa, como le dije, la multiplicación. La compuerta OR en el álgebra booleana representa la suma. Y esta compuerta nos va a permitir que la salida tenga un valor positivo de 1 cuando al menos una de las entradas tenga un valor de 1. Por lo tanto, tenemos la misma combinación porque tenemos la misma cantidad de variables A y B. Tenemos 4 combinaciones y como pueden observar, con que exista un solo valor positivo de la entrada, la salida va a tener un valor 1 de salida. ¿Cuál es la representación de esta compuerta? Esta que están viendo. ¿Cuál es la diferencia entre esta y la anterior? En que aquí en la entrada aquí es recta, una línea recta, y aquí tenemos un semicírculo. En este caso, la salida, la función lógica va a ser Q, que es la salida, igual a A más B. Es una suma porque, como les dije les mencioné, la compuerta OR requiere de la suma en el álgebra booleana, a diferencia de la compuerta AND, que requiere el símbolo de multiplicación. Esa sería la diferencia entre una AND y una OR. Ahora bien, vamos con la compuerta NO. En el caso de la compuerta NO, la entrada simplemente cambia de valor en la salida. Es decir, si entra 0, sale 1. Si entra 1, sale 0. Es la negación simplemente de la entrada. ¿Cuál es el símbolo? Este que ustedes ven aquí, con el circulito en la salida. La Q es igual simplemente a la Q negada. Este símbolo que está aquí es la negación de la entrada. En este caso, entonces, estaríamos hablando de la compuerta no. Luego tenemos aquí la compuerta NaN. La compuerta NaN es la AND negada y trabaja en forma contraria a la AND. Si podemos observar la tabla de la verdad, simplemente donde exista 1 y 1 en la entrada A y B, va a salir 0. En todos los otros casos, la salida es 1. Si subimos a la compuerta AND que les expliqué al inicio, fíjense que las tres primeras tienen una salida 0 y luego una salida 1. En el caso de la NaN negada, simplemente el 0. Este 0 pasa a 1, este 0 pasa a 1, este 0 pasa a 1 y este 1 pasa a 0. Esa sería esta compuerta, NaN. Y el símbolo cambia, o sea, sigue siendo el mismo, pero con la observación de que tiene este circulito en la salida. En la compuerta AND original no aparece ese circulito. Al colocarle el círculo aquí en la salida, se convierte en la representación de una compuerta NaN. Si vamos entonces a la NaN, podemos también observar que la función lógica se diferencia en que la Q de salida viene siendo A por B, que son las variables de entrada, pero con esta línea que está encima de las variables, que me indica que hay una negación de la salida. Luego tenemos la compuerta NOR, que es simplemente la negación de la compuerta OR. En este caso, es simplemente la negación de la salida de la compuerta OR. Fíjense que aquí tenemos 1, 0, 0, 0, y si buscamos la compuerta OR, es 0, 1, 1, 1, lo que quiere decir que simplemente es negar la salida de la compuerta OR, me da la NOR. Cuando busco la representación gráfica, es el mismo símbolo de la OR con el circulito en la salida. Lo podemos comparar. Aquí no tengo el circulito y aquí sí. Y la función lógica cambia
en que Q es igual a A más B. Fíjense que sigue estando el signo más de sumatoria, pero con la negación en la parte superior de la línea. Ahora tenemos la SOR. La SOR viene siendo la OR exclusiva y aquí actúa como una suma binaria de un dígito cada uno y el resultado de la suma sería la salida. Es decir, fíjense que cuando el valor de la entrada sea uno, de una de las entradas sea uno, la salida es uno. Si son iguales, 0, 0 o 1, 1, la salida es cero. La representación viene siendo la compuerta OR, pero le agregamos el semicírculo este que está aquí en la entrada. La función lógica viene siendo Q, que es la salida, igual a A por B negada más A negada por B. Aquí decimos A positiva por B negada, que es este símbolo que tenemos aquí, más A negada por B, por B positiva. Esta vendría siendo la compuerta OR exclusiva. Ahora tenemos la que llamamos la compuerta exclusiva de la XOR, perdón, de la OR negativa. En este caso tenemos la compuerta lógica y ella solamente tiene una salida positiva cuando ambas entradas valen igual. 0, 0 sale 1, 1, 1 vale 1. En los casos contrarios, la salida es 0. Simplemente es la representación de la compuerta negada OR agregándole el medio círculo que me indica que es la compuerta exclusiva. ¿Ok? ¿Cuál es la función que se utiliza en este caso? U igual a A por B. A positiva con B positiva más A más B, ambas negadas. Es decir, la negación en la salida, que representa este símbolo que tenemos aquí. Y luego tenemos lo que llamamos la compuerta if. La compuerta if es una compuerta que no es muy utilizada, pero también es importante conocerla en lo que es el funcionamiento de los estados lógicos. Sería simplemente que si entra cero sale cero y si entra uno sale uno. Es esta compuerta, fíjense que se parece a la compuerta no, pero aquí en la compuerta no si va la negación. Lo que entra se niega, lo tanto si entra cero, sale uno, si entra uno, sale cero. En el caso de la no, es simplemente lo que entra sale igualito. Por eso la función es Q igual a Q. Entonces esa es la compuerta if. Estas son compuertas, como les dije, aplicadas a los circuitos lógicos de cualquier componente electrónico. Por lo tanto, podemos conseguir componentes electrónicos, así como lo ven en la pantalla, tarjetas madre, tarjetas de circuito, que simplemente tienen una serie de combinaciones de valores de entrada que me van a permitir, con una combinación adecuada, obtener una salida. Y de acuerdo a esos circuitos que yo pueda ir desarrollando, puedo obtener diferentes salidas. Eso simplemente yo lo manejo con una programación interna que se le hace al software, en el software al equipo electrónico. ¿Ok? En el caso, que como ven en la pantalla, simplemente es un lenguaje de programación donde hay una serie de aplicaciones de sintaxis lógica de programación, donde me permite entonces, mediante el uso de compuertas AND o compuertas OR, realizar una programación que me permita tener un valor de salida de acuerdo a unos valores de entrada que estoy manejando. También tengo por aquí lo que llamamos los circuitos. Entonces, fíjense que
Uno de los usos de los circuitos integrados o el uso de compuertas es el manejo de los llamados microprocesadores que tienen, bueno, una evolución bastante importante en el desarrollo de los circuitos. Y esta combinación de compuertas lógicas, como les dije, que son las que ustedes van a investigar, pero para la tarea se les está pidiendo para tres variables. Y fíjense que todos estos circuitos integrados me traen unos que ya existen en el mercado, como el TTL, el CMOS, el SL. El TTL se dice transistor lógico. CMOS se le llama lógica de complementariedad de semiconductores oxidometálicos y el SL lógica acoplada a emisor. Y se dice que la tecnología CMOS es la que está basada en transistores MOS, mientras que las tecnologías TTL y SL lo hacen en transistores bipolares. Entonces, ¿qué me permiten las compuertas lógicas? Son esos dispositivos que realizando operaciones binarias me permiten obtener, de acuerdo a la entrada, unos resultados booleanos. O sea, recuerden que los valores que podemos manejar con las compuertas lógicas es el lenguaje del computador, como son ceros y unos. Las compuertas realmente, que son las compuertas básicas, vienen siendo AR, OR y NOT. Pero de esas compuertas existen otras complementarias, que es cuando aparece la negación de la AND, que es la NAND, y la negación de la NOR, que es la OR. Y existen también otras compuertas suplementarias como la OR exclusiva y la NOR, la OR negada exclusiva. También existen en la familia de las TTL otras compuertas, lo que llamamos una serie de la 74LSXX, y algunas de sus características para que establecer un ejemplo de lo que es el uso de estas compuertas lógicas es la parte, por ejemplo, características de alimentación, de entrada, de salida, del tiempo de propagación de de la puerta, la frecuencia, el consumo de potencia. Por ejemplo, en este caso, la 74LSXX tiene una alimentación de 5 voltios, más o menos 0,25, y es conveniente utilizar en fuentes reguladoras, condensadores cerámicos conectados a través de suministros cerca del SIC para eliminación de picos generadores generados por los interruptores. Entradas, tiene cualquier entrada que no se utilice, es recomendable conectarlos a cierto voltaje para eliminar los ruidos. También tenemos las salidas, que son puentes suministradas por 16 megaamperios, pero pueden alimentarse sobre 2 miliamperios. También tiene la característica del tiempo de propagación y la frecuencia en que puede trabajar. Esto en el mundo de la electrónica, la electrónica digital es muy importante para lo que es las conexiones de circuitos y el manejo de circuitos. Ahora bien, aquí tienen una tabla. Está en el lado izquierdo representada la compuerta que acabo de explicarles en la clase. Y luego viene la tabla de la verdad para dos variables, un ejemplo de circuito que utiliza este tipo de compuertas y esta tabla de la verdad y la operación que es la función lógica. Entonces tenemos aquí la primera, que es la representación de la AND, dos entradas A y B y una salida F. La tabla de la verdad con una combinación de dos variables A, B con una salida. Y el circuito 74LS08, que es este circuito, viene representado, o su función viene por la compuerta AND, es decir, la función de A por B. Luego tenemos la NAND negada. Para este caso tenemos el 74LS00 y en este caso viene siendo la función A por B negada o su equivalente a A negada más B negada.
Tenemos también la compuerta OR 74LS32 con la función A más B. Tenemos la negación de la OR en el 74LS02 con F igual a A más B negada a la salida. O lo que es equivalente a decir A negada por B negada. Tenemos la XOR o la OR exclusiva 74LS86 que viene siendo F igual a A más B. Este símbolo indica la exclusividad de la compuerta OR o lo que es lo mismo A por B negada más A por B positiva. A negada, A positiva por B negada más A negada por B. Tenemos la NOC con su circuito representativo 74LS04 viene siendo F igual a A negada. Y bueno, tenemos aquí algunos ejemplos de cómo se utilizan estos tipos de circuitos integrados con las compuertas lógicas nombradas y mencionadas y explicadas en esta clase. Por supuesto, como pueden observar, estas que están aquí vienen siendo las mismas que colocamos aquí en este cuadro. Y cómo viene siendo su funcionamiento. La AN, la AN negada, la ex o exclusiva, la no. Y como pueden observar, la representación interna de las gráficas viene siendo el símbolo que se les explicó. En la compuerta AN, fíjense que son 4 tipos de compuertas de la representación de AN. En el caso de la AN negada, fíjense que son 4 compuertas con el símbolo de negación de la entrada, de la salida. La negación de hora exclusiva con la representación, fíjense aquí, el semicírculo de la entrada, las negaciones de no, la OR con la representación de su símbolo, 1, 2, 3, 4 compuertas, y la OR negada con la representación de sus compuertas con el símbolo de negación a la salida. Esta vendría siendo la representación gráfica de los circuitos integrados. Y aquí tenemos un ejemplo como más representativo a nivel de lógica, que viene siendo, fíjense, el circuito conectado y unos bombillos que son los que se van a prender o apagar de acuerdo a los valores de entrada que se tenga. Esto es lo que llamamos entonces representación de circuitos integrados, con el uso del manejo de las compuertas que acabo de explicarles, las compuertas, lo que llamamos tabla de la verdad y las posibles combinaciones para obtener una salida. Aquí tienen un video de 2 minutos en esta página de electrónica que explica el 74E08. Ok, entonces ustedes tienen aquí una tarea pendiente para 3 variables, explicarlas. ¿A qué van a explicar aquí? ¿Qué es una compuerta lógica y dónde se aplican? La tabla de la verdad para cada una de estas compuertas para 3 variables. La gráfica de cada compuerta para 3 variables. La función lógica para cada compuerta con el uso de 3 variables. Y realizar un ejemplo de la compuerta AND y uno de la compuerta OR. El ejemplo es algo como esto que les estoy explicando yo aquí. Estos son ejemplos, pero con 2 variables. En caso de dudas, como siempre les digo, pueden preguntar por el foro de dudas o por mensajería directa por aquí. Y con gusto serán atendidos.